Romanos capítulo 5. Y en un momento vamos a leer comenzando en el versículo 12, Romanos 5, 12. Pero quisiera ubicarnos un poco para la lectura. Pues vamos a orar y después vamos a entrar en el estudio. Pero llegamos a capítulo 5 y Pablo ha ido ya comprobando, capítulos 1 y 2, capítulo 3, ya va comprobando, argumentando que todos estamos bajo pecado y por ende la condenación, la ira de Dios. Seamos judíos con la ley, o hoy en día que seamos religiosos con la Biblia, o si somos gentiles, o sea, pensando en aquellos que no habían escuchado quizás de la ley o del Evangelio, ellos también han visto en los cielos, han visto lo que hemos cantado hoy, en la creación de Dios, han visto algo de él y lo han rechazado. Todos estamos bajo pecado, en necesidad del Evangelio, y ese es el enfoque del libro. El Evangelio, la justicia de Dios, como Dios puede ser justo y a la misma vez justificar a pecadores. Y lo que llega a decir en capítulo 3 es que ya que todos han pecado y están en un sentido todos en la misma categoría, Dios por su gracia puede salvar a todos. Y todos aquellos que vienen a Jesús son justificados por la fe y por la obra de Jesús. Y capítulo 4 se enfoca en esa realidad, la justificación por la fe. Llegamos a 5 y vemos algunas consecuencias, podemos decir conclusiones o resultados de la justificación por la fe. Hoy cantamos de versículo 8. El amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Y como termina el versículo 11, ahora por Jesucristo hemos recibido la reconciliación. Ahora Pablo va a aumentar, va a magnificar la gracia de Dios en Cristo con el pasaje que ahora vamos a leer. Romanos 5, comenzando con versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora, para ubicarnos un poco, Pablo ha dicho, por tanto, como tal cosa, como el pecado entró en el mundo, y anticipamos que va a decir, de igual forma, esta otra cosa, está haciendo una comparación, como el pecado entró en el mundo, así también, y es lo que anticipamos si estamos poniendo atención a lo que dice. Bueno, Pablo se desvía un poco, y hay gente que sí, hablas con él o con ella y se desvían. Surge un tema y tienen que trazar ese tema, después volver y seguir la conversación. Y está bien, Pablo lo hace, así que está bien. Si sos así, está bien. Pero recién en 18 va a volver y vamos a ver que dice, así también es así con Cristo. Ok, así. Para que no nos perdamos, Pablo va a volver a su hilo. Pero lo que dice es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y después, por cuanto todos pecaron, ahora sí va a tener que explicar un poco lo que está diciendo. Pues, 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Eso no quiere decir que no pecaba la gente y hay consecuencias. Pero no había ley clara como hoy en día la hay, o después de Moisés había. No eran responsables por una ley que no había llegado todavía. No se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte.
desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Y ahora tiene que explicar eso también un poco. Así que va a hablar un poco de la comparación y contraste entre Adán y Cristo. 15. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Versículo 12, tal como con Adán, el pecado entró por un hombre y así la muerte entró, así también, y ahora vuelve a ese hilo, así que, 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Padre, pedimos que nos des entendimiento de lo que quieres enseñarnos hoy y que terminemos con Pablo, llevado por tu Espíritu, que terminemos magnificando la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Y Padre, pedimos por nuestro hermano Dick, no por él, porque ya está contigo, por su familia y aquellos que están cerca, familiares, que proveas, que hagas tu voluntad en cada corazón y que les des a todos de tu gracia en estos días, que sin duda van a ser y son difíciles. Bendice este tiempo, ayúdanos y danos lo que precisamos. Pedimos ahora en el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos mencionado a nuestro hermano Dirk, que ahora está con el Señor. Y llevó un testimonio y ahora queda un hueco, un vacío, podemos decir. Anoche también vi por internet un servicio memorial, como a veces se hace, de otro hermano en otro país, en este caso un amigo de nuestra familia en el estado de Utah. Y este hermano se llama David. Murió con 93 años más o menos, 90 y pico. Y él no era predicador tiempo completo, trabajaba en otros oficios, si bien no era pastor tiempo completo, servía como anciano en su iglesia. Él también llevó un testimonio y dejó un vacío, podemos decir. Y no nos sorprende que alguien con 90 y pico de años fallece. Va a pasar. Y realmente tampoco no nos sorprende cuando un joven fallece, aunque
pasa demasiado temprano. Nos sorprende quizás que fue ahora y no años después. Pero el hecho de que falleció no nos sorprende porque estamos ya acostumbrados, ya aprendimos a una edad muy temprana que todos mueren. No hay excepciones. Podemos quizás marcar alguna otra excepción en el Antiguo Testamento, pero la regla general es que todos mueren. Y quisiera comenzar con esta pregunta hoy. ¿Por qué es así? ¿Por qué es que todos terminando muriéndonos? ¿Qué va a pasar? ¿Quién es el responsable? Y vamos a tener una prueba de múltiple opción hoy. ¿Okay? Son 4 opciones, así que piensen bien antes de contestar. Lean bien todas las posibilidades antes de contestar. Prueba de múltiple opción. Y puede haber trampas también en la pregunta. ¿Cómo puede pasar? ¿Quién es responsable? Primera opción A, Adán. Adán es el responsable por la muerte que hay en el mundo. Adán. Segunda opción, Cristo. Cristo. Piensen bien antes de contestar. Opción 3, Moisés. Moisés, el responsable. 4, tú y yo somos responsables por la muerte que hay en el mundo. ¿Cuál A, B, C, D que vas a poner en el examen? Bueno, recién leímos versículo 12, que dice claramente que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado entró la muerte. Si hay una cadena, la muerte entró a causa del pecado, el pecado había entrado a causa de un hombre. Podemos contestar, y es bíblico contestar, que fue Adán, que fue el culpable, el responsable por la muerte que ahora hay en el mundo. Tendremos que desarrollar un poco esa idea y entender lo que está enseñando este pasaje, pero vale notar que las otras opciones también aparecen en este pasaje, ¿no? Adán aparece, también Cristo figura, incluso Él es el punto principal de este pasaje. También aparece Moisés, Él figura también en este párrafo. Y nosotros también tenemos una parte. Así que vamos a usar esas 4 opciones como la guía. Nuestro enfoque, vamos a enfocarnos en esas 4 personas. Y si quieren pensar en una línea de tiempo, si ayuda, aquí tenemos a Adán. Después, ¿quién viene? Moisés. una trampa. Vamos a cambiar la orden un poco. Adán, después Moisés, después Cristo y ahora nosotros. ¿Ok? Podemos pensar en esa orden porque así es cronológico, ¿no? Comenzamos con un enfoque en Adán. Hemos leído que de alguna forma el pecado entró en el mundo por él. Y por el pecado de Adán entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ahora leemos por cuanto todos pecaron y pensamos en esa cuarta opción, ¿no? Que todos hemos pecado, así que somos todos responsables por la muerte que entra a causa del pecado. Y es verdad que cada uno de nosotros hemos elegido y elegimos pecar.
y la paga del pecado es la muerte. Y no hay ningún ser humano que no ha pecado personalmente contra Dios y así merece la muerte. Y no solo muerte física, sino separación de Dios. Pero sabemos que Pablo, cuando dice aquí que todos pecaron, que no está hablando necesariamente de esos pecados individuales que todos pecamos, que todos cometemos, por lo que dice después, por lo que tiene que explicar después de versículo 12. Está diciendo en efecto que cuando Adán pecó, nosotros también pecamos de alguna forma. Adán pecó y como que fuera un representante, también nosotros entramos en pecado. Y así pasó la muerte a todos los hombres. Ahora, cuando pensamos así y cuando parece que el pasaje nos dice que somos culpables por el pecado de otra persona, eso nos parece que injusto. ¿Te parece bien que serás juzgado por el pecado de otra persona? A mí tampoco. O sea, al principio me hace ruido. Como que puede ser que por el pecado de Adán yo también soy pecador. Y no estamos descartando el hecho de que hemos elegido pecar. Eso también queda claro en la Biblia. Pero aquí Pablo está diciendo que por un hombre entró el pecado, por el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron y en el contexto parece estar diciendo que en ese acto todos pecamos. Va a explicar después. En ese periodo entre Adán y quién es el próximo en la línea de tiempo, Moisés. Vamos a hablar un poco más de Moisés en un momento. Pero en ese periodo de tiempo, todos morían. Y no morían por haber violado la ley, porque la ley no había llegado todavía. Y aún aquellos que ni eligieron pecar, podemos pensar en los bebés, murieron. Está argumentando que sí, aún aquellos que no imitaron el acto de Adán, que no violaron un mandamiento conocido como el mandamiento dado a Adán, como los mandamientos en la ley, aún ellos murieron. No murieron por haber violado una ley que todavía no había llegado. Murieron por su conexión con Adán. Reinó la muerte, dice versículo 14. Reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán. Ahora, eso otra vez, reitero, nos parece injusto. Pero creo que podemos entender esta dinámica de otra persona que nos represente. Si pensamos un poco en el fútbol. Ahora, entre poco, y cada año el tiempo pasa más rápido, parece que termina un mundial y ya estamos en otro. O sea, vamos a ser representados de alguna manera por una selección de 11 personas. Bueno, hay otras ahí, pero siempre hay 11 en la cancha. Y planteo esta pregunta. ¿Es justo que sean ellos que me representen? Vamos a ser honestos. Cuando nos juntamos para ver un partido, hay momentos en que no estamos de acuerdo con las decisiones de Bielsa, por ejemplo. Somos muy espirituales en nuestra familia y vamos a la iglesia hoy de mañana hablando de Bielsa. Okay. No sé qué pensás de él, pero va a haber momentos en que vas a estar en desacuerdo con sus decisiones y quizás con los mismos jugadores.
no sabemos qué va a hacer Nathan. Si Rochette va a poder atajar lo que tiene que atajar, o si va a estar. No sabemos, pero calculo que estamos bien que sean ellos que nos representan. O si no, podríamos armar un equipo de nosotros. Escuché que ayer se armó un equipo de la iglesia en el cerro. Armamos un equipo y seamos nosotros que competimos en el mundial. ¿Qué les parece? Así sería justo. Si ganamos, somos nosotros. Si perdemos, somos nosotros. Eso sería justo. No creo que, si bien no estamos siempre de acuerdo con la selección, su equipo técnico, preferiríamos que sean ellos que nos representen el año que viene. Calculo que es así. Ahora, no es una ilustración perfecta, y ninguna ilustración es perfecta, pero creo que podemos entender esa dinámica. Preferiríamos que otro nos represente. Ahora, a veces pasa que uno nace en una familia y ya no tiene elección. O sea, naciste en esa familia, tenés que sí o sí ser hincha de tal equipo, tal club. Hoy estuvimos en un lugar y vimos una pareja, una madre y un padre vestidos de Boca. Y el bebé, de 1 año más o menos, ya estaba caminando, pero era bebé, tenía su remera de Boca. No tenía elección, nació en esa familia y parece que ya está. Ok, es un poco así. Nacimos en la familia de Adán. No queda otra. Estamos conectados con Él y Él fue el que nos representó en el huerto de Edén. Y obviamente las consecuencias de perder un partido de fútbol son mucho menos de las consecuencias de violar la ley de Dios, quien dijo, cuando comen de eso, morirán. Y es lo que pasó. Así que en primer lugar, el primer enfoque que está en la persona de Adán, el primer enfoque es que las acciones de Adán afectaron a todos aquellos que estaban y están conectados con él. Las acciones de una persona, de un hombre, de Adán, afectaron a todos aquellos que están y estaban y estarán conectados con él, con Adán. Obviamente Adán falló. Adán no cumplió. Y ahí entra otra opción, que es Cristo. Y vemos que si bajamos ahora a 18, y obviamente podríamos hablar, y Pablo lo hace en los versículos 15, 16, 17, va a comparar cómo se comparan y cómo son diferentes estos dos hombres. Y hay cosas en común y hay cosas que son diferentes, y ninguna ilustración es perfecta. Pero Pablo dice, el Espíritu Santo nos dice que Adán, versículo 14, dice que Adán es figura, a veces usamos la palabra tipo, o sea, es figura, representa o prefigura el que había de venir, hablando de Jesús. Ahora, las acciones de Adán afectaron para mal a todos aquellos que están conectados con Adán, pero el segundo enfoque es podemos decir, segundo o el último Adán. 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres,
De la misma manera, por la justicia de uno. ¿Quién es ese uno? Jesús. Por la justicia de uno. Justicia es simplemente cumplir con tus responsabilidades. Si sos una persona justa, cumplís con lo que te corresponde, lo que son tus responsabilidades. Por la obediencia de uno, por la justicia de uno, vino a todos los hombres. Y eso entendemos que tiene que ver con los hombres que son conectados con Él, los seres humanos conectados con este segundo Adán. Por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Ahora, hermanos y amigos, sería imposible enfatizar demasiado la importancia de lo que está diciendo. Es decir, no hay otra cosa más importante que lo que se revela en este pasaje. Y si bien es un pasaje bastante denso, complicado, hay mucho para luchar, o sea, hay que enchufar la mente al leer este pasaje, estudiarlo. Pero es esencial que lo hagamos. Estamos hablando de la diferencia entre, por un lado, estar conectados con Adán y no tenemos elección. Así nacimos, hijos de Adán, conectados con Adán, con los resultados de ese pecado de Adán y de paso nuestros propios pecados, pero las consecuencias siendo la muerte por un lado, por otro lado, la posibilidad de estar en cambio conectados con otro hombre, Cristo Jesús. Y el resultado de esa conexión con ese otro hombre es el opuesto de la muerte. 19. Así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Ya había dicho que lo leímos, pero no pasamos mucho tiempo ahí. 17. Si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida ¿qué? ¿O quién? Por uno solo Jesucristo, ¿quién o quiénes van a reinar? Según la gramática de este pasaje. Por la transgresión de uno solo, Adán, reinó la muerte, mucho más, por uno solo, Jesucristo, reinarán en vida, ¿quiénes van a reinar? No es simplemente que la muerte reinó y ahora reina la vida, que podemos decir que sí, pero antes la muerte reinó y ahora aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida. Ese es un aspecto del Evangelio que a veces creo que pasamos por alto. El hecho de que Dios nos hizo a Adán, hizo a Eva, hizo al ser humano en su imagen para ejercer dominio sobre su tierra, sobre el huerto, sobre el mundo. Era el diseño de Dios de que nosotros, siendo en la imagen de Él, que ejerzamos dominio sobre su creación, que reinemos. Ahora, pasó Adán. Cada vez que nos ponemos a reinar como seres humanos, fallamos, lo hacemos mal. Hay que ver el mundo nomás para comprobar eso. Pero vendrá el día cuando Jesús volverá, va a completar, consumar el plan de Dios
y Él va a reinar, y cuando y donde la cabeza reina, ahí reina también el cuerpo de la cabeza. Y nos toca reinar en vida justo por la obra de Jesús, reinar en vida por uno solo, Jesucristo. Y son aquellos que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Sería imposible sobreenfatizar este punto. Por un lado, muerte. Por otro lado, vida. Por otro lado, reinar con Cristo. ¿Y quiénes son? Aquellos que reciben la gracia, que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, primer enfoque, Adán. Las acciones, la desobediencia de Adán nos afectó para mal. Sus acciones afectaron a nosotros y a todos aquellos que están conectados con Él. Pero, otro enfoque, Cristo Jesús cumplió lo que Adán no pudo. Donde falló Adán, Jesucristo cumplió perfectamente. Y por su obediencia y por su justicia, ahora aquellos que reciben esa gracia, tenemos vida por ser conectados con Cristo. Pero ¿qué de esa otra persona que mencionamos en el medio? Adán, Cristo, ¿quién está en el medio? Ahí, Moisés. ¿Qué tenía que ver Moisés en todo esto? Bueno, vemos en versículo 20 que Moisés, o mejor dicho, la ley, dada a través de Moisés, la ley se introdujo para que el pecado abundase. ¿Qué? La ley se dio para que el pecado abundase. Ahora, Dios no es autor del pecado. Dios no está no está a favor del pecado. Pero el pecado ya estaba pecado, había pecado en el mundo. ¿Cuál función tenía la ley? Bueno, tenía más que una función, pero en este momento Pablo está enfocándose en esta función de la ley y es para mostrarnos que somos horribles. ¿Has intentado cumplir con una lista de reglas como la ley del Antiguo Testamento en algún momento? Quizás tu trasfondo es así. Quizás venías de un trasfondo en que te daban ley tras ley, principio tras mandamiento, para regla. Y hay reglas en la vida cristiana, sin duda. Hay ley. Pero quizás tu trasfondo tenía ese enfoque y en algún momento dijiste, no puedo cumplir con todas estas reglas. No podés. Y no podían ellos bajo la ley de Moisés. Imposible. La ley tenía esa función para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En otras palabras, la ley de Moisés preparó el camino para la gracia que vino con Jesús. Ellos eran salvos por su fe, igual a nosotros. No hay dos caminos de salvación. Pero esa ley que fue dada a los judíos tenía esa función de mostrar al pueblo de Dios su pecado. ¿Y cuál es el efecto cuando has intentado y has fallado? Y quizás ni has intentado. Vamos a ser honestos. A veces pecamos porque queremos pecar. Y aún como cristianos, a veces hay momentos en que sé que esto está mal, pero quiero pensar así. Me quedo con esta actitud. Sé que está mal, pero no quiero. Quizás en un ratito me arrepiento, pero en este momento quiero mantenerme con esta actitud mala. Sabemos que este es pecado y lo queremos hacer. ¿Qué pasa después de
todo ese fracaso que hemos cometido, eligiendo pecado, tratando de hacer lo correcto y fallando otra vez. Y aparece la gracia. Y la gracia dice, sea lo que sea que has cometido. No sé qué has cometido. Todos tenemos una historia, un pasado. No sé cómo fue el tuyo. Pero sé que no es linda la historia de uno fuera de Cristo. Conectado con Adán. No fue linda la historia. Quizás afuera sí, pero en el corazón no. ¿Qué pasó cuando la luz viene y no solo expone ese pecado? Juan dice, la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. ¿Qué pasa cuando esa luz no solo expone el pecado, pero dice, ya sé y te perdono? Eso magnifica la gracia de Dios. Y cuanto más pecado hay, más grande la gracia aparece. Tremendo que la ley tuviera esa función para que sobreabunde la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora esto nos lleva al cuarto enfoque. ¿Cuál fue la última opción? Tú y yo. Y en un sentido, sí, somos responsables, representados por Adán. Somos responsables porque elegimos pecar. Pero ¿qué nos toca ahora, habiendo escuchado el Evangelio? Y no sé, no conozco a todos. Quizás hay algunos que todavía están en Adán. Tu única conexión es con Adán. Naciste en esa familia, estás conectado con ese equipo, por así decirlo. Ese equipo sigue fallando, no puede ganar. Adán fracasó. Las buenas noticias son que no tenés que quedarte con Adán. Existe la posibilidad de cambiar tu lealtad a otra persona, a Jesucristo. Existe la posibilidad de arrepentirte, decir en efecto, sé que soy pecador. Nací en la familia de Adán y soy por ende pecador. Y además, sigo eligiendo adorar a otros dioses, elegir a otras opciones que no sean Cristo. Decirle a Dios, sé que he pecado, pero no quiero más mis pecados. Quiero a Cristo. Descanso en Cristo. Cristo hizo lo que Adán no pudo y lo que no pude yo. Descanso en Él y en su obra en la cruz. Quiero a Jesús. Cuando uno se acerca a Dios de esa manera, a través de Cristo, poniendo todo su peso en Jesús y en nada y nadie más, ¿saben lo que pasa? Dios acredita la justicia de Cristo a tu cuenta. Estás ahora no más en Adán, estás en Cristo. Dios, el Padre, te ve a ti y ve a Jesús. Estás en Cristo. El enfoque con que debemos terminar hoy está en nosotros y nuestra respuesta a lo que hemos visto de la fidelidad de Cristo. Podemos decidir quedarnos en Adán o podemos huir a Cristo y decir, Cristo, te quiero a ti. Eres la única opción. Y sé que hablo también a muchos, quizás la mayoría, quizás todos que están aquí hoy, quizás ya todos conocemos a Cristo. Nuestro pasado ya está perdonado.
pero sé que en el día a día seguimos luchando, ¿no? La carne está con nosotros. Y como no conozco tu pasado, tampoco no conozco los corazones de nadie en este lugar, pero sé que todos luchamos con esas actitudes. Decimos lo que no debemos decir. Otra vez fallamos, me enojé otra vez. Dije lo que dañó a mi familia, a mis más queridos. Miré eso, fallé en esta manera. Fui a lugares a donde no debo haber ido, físicos, virtuales. Fui, me arrepiento. Puede ser que Dios en algún momento deje de amarme, me rechace. Recordemos que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, eso no implica que pequemos. Pablo ahora en el próximo versículo, capítulo 6, va a decir, eso no implica que pequemos para que la gracia abunde de ninguna manera. Pero Pablo tiene que decir eso porque lo que ha dicho en capítulo 5 nos lleva a ese punto, a reconocer la increíble gracia de Dios que dice, ya sé lo que hiciste. Ya conociendo tu pasado, te perdono por lo que hizo Jesús. Y el efecto de eso debe ser para nosotros gran confianza para esta semana. Pecaste, ok. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos. Nos instruye de cómo corregir esos hábitos, busca ayuda de sus líderes, pero la realidad es que la gracia de Dios abunda y sobreabunda y podemos servir a Cristo con confianza a pesar del pasado, por lo que Él ha hecho, por la conexión que tenemos en Él, por la gracia de Él que sobreabunda en presencia de nuestros pecados, en la presencia de el fracaso de Adán. Y gracias a Dios por eso. Y es bueno que nos acordemos, quizás lo que ya sabemos, pero pensar de nuevo en la gracia de Dios que tenemos en Cristo y servirle con gozo y con gratitud y con confianza y debiendo todo a la justicia de Cristo.